Así pasaba el humor del oficial Gordillo. Pasaron 38 minutos ya de este día miércoles y por supuesto, como digo siempre, estoy así apurado, pero llega nuestro segmento de cada semana, hoy en vivo, de Javier Del Monte. ¿Cómo estás, ¿Qué Javier? tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno. Sí, bueno, sí, volvemos al vivo entonces. Bienvenido. No, digamos esto del vivo porque la semana pasada tuvimos el segmento grabado, Sí. cosa que también la gente puede disfrutar a través de YouTube. Por supuesto, están ya la lista de todos los segmentos actualizadas en YouTube, así que entran en youtube.com y en el buscador ponen palabra invertida y ahí le va a salir en las primeras posiciones el canal del segmento y ya, digamos, toda la lista actualizada con todos los segmentos que hemos grabado. Ok, ¿sí? buenísimo. Así que pueden revivir el segmento que les guste. Nosotros en la página de Facebook del segmento y en Polo Positivo también los vamos subiendo a medida que están listos, que están online. Así que bueno. Está bueno porque es una forma también de volver a escucharte, de analizar lo que uno dijo. Por supuesto. A mí me pasó el otro día mientras hablábamos que escuchándome decía, mirá, esto que se me ocurrió en ese momento, porque convengamos que no tenemos un libreto previo y que esto va surgiendo sobre la marcha. Nada más alejado que un libreto previo. Tal cual, que Nada nunca más nos ocurre. No, y mejor que no esté, porque yo creo que si nos tuviéramos que ayornar a un libreto, creo que no saldría, digamos, Totalmente. la cosa. Totalmente. ¿Querés mandar saludos a alguien antes? Sí, por supuesto. Dale. Tenemos y antes quería, digamos, ahora recordarte al aire porque te lo comenté antes y fue una cosa que me percaté, ¿no? Cuando estaba viniendo, digo, en un mes más o menos estaríamos cumpliendo un año de segmento acá en Polo Positivo. Mirá la verdad vos, que ¿cómo me pasó? sorprendió darme cuenta de ese detalle. A mí también Sí. me sorprende. Parece que no pasó tanto. Gratamente, tal cual. El verano estuviste acá, claro, viniendo. Sí. Así es, verdad. Así es. Y pasó el invierno, y acá estamos, primavera. De nuevo. Y vendremos nuevamente. Y en diciembre Polo Positivo cumple 2 años aquí en AM 1330. Pero ahora vamos nuevamente a los saludos. Vamos de nuevo a los saludos. Sí, por supuesto. Bueno, en especial a Isabel, que nos había dejado 2 palabras que eran sugerencia e insinuación. A su vez también nos había dejado otras, que esas las vamos a trabajar el segmento que viene. Ahora vamos a trabajar. Creo que nos dejó mejor. un halago también, un halago para vos, donde hablaba de lo bueno que era el segmento y agradecía, y la persona inteligente que sos, decía a través de la palabra. Bueno, muchas gracias, Isabel. Así que bueno, acá estamos de nuevo con tu material, pero a su vez vamos a añadirle, digamos, al material que me dejó Isabel, algo que me propuso Daniela, que aprovecho para mandarle un gran saludo, que está acá escuchando, por supuesto, antes de irse a dormir, y que ella me había propuesto trabajar la palabra sueño, ¿no? Que es algo con que nace el psicoanálisis, y me dijo, ¿cómo nunca lo trabajaste, no? O sea, es verdad. la cuestión del sueño, que es uno de los pilares fundamentales de lo que es la terapia analítica. Y bueno, la cuestión es que me resultó interesante poder trabajar ambas cuestiones, ¿no? Sugerencia, la insinuación, vía la cuestión del sueño o algo en relación al psicoanálisis. Así que damos comienzo, ¿no? a este análisis, planteando que a mí siempre me resulta interesante, ¿no? Hacer un desvío hacia lo que es la etimología, ¿no? Y respecto de la etimología, lo que encontré, ¿no? Y que me resultó sumamente interesante, es que proviene, ¿no? de la palabra latina sugerere, ¿no? Y que a su vez es una composición de 2 palabras, ¿no? Que supone el sufijo, ¿sí? Sub es de bajo, ¿no? Y Así gerere, que da a su vez, digamos, raíz a un montón de otras palabras como gestor, como gesto, como gesticulación, ¿no? Tiene que ver con puesta arriba, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una palabra, ¿sí? Que a su vez se compone de 2, ¿sí? Que plantean esta cuestión bastante, digamos, antinómica, o yo diría dialógica, ¿no? Es decir, de una relación entre 2 polos opuestos, ¿no? Algo así como un yin y yang en una misma palabra, ¿no? Es algo que muestra lo que está abajo, pero que a su vez se lleva arriba, ¿no? Es decir, la sugerencia vendría a dar de alguna manera, ¿no? Decir entre líneas, ¿no? Podríamos plantearlo de esa manera. Creo que es algo, ¿no? Que va como quien no dice la cosa, ¿no? Y se mete, se cuela en un discurso, aparece, ¿no? Como un destello
que tiene una oposición, diría, casi tajante a lo que uno podría pensar cotidianamente como la sugerencia, ¿no? Yo vengo acá y te digo, Julio, te sugiero que pongas tal o cual tema, ¿no? Sí. Lo cual es una contradicción porque no es una sugerencia. La sugerencia entonces estaría indicando algo que yo digo entre líneas, y no lo digo directamente. Si yo te digo, te sugiero que hagas tal cosa, tal vez la sugerencia no es exactamente eso, sino que probablemente, digamos, la sugerencia pase por algo que digo en lo que digo, ¿no? Bien. Es decir, podríamos plantear como un discurso escondido dentro de aquellas palabras que se manifiestan, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, trabajar la ironía como una gran sugerencia, ¿no? Podría decirse como el ejemplo paradigmático de la sugerencia, ¿no? Cuando uno dice, sí, claro, es bellísimo, ¿no? Es decir, uno está dando a entender, ¿sí?, por oposición al enunciado, qué es lo que sugiere, ¿no? Ajá. Es decir, vía la ironía, ¿no? Es decir, la entonación de la frase sugiere entonces la oposición o podríamos decir, la inversión del sentido del enunciado, ¿no? Sí, claro, es muy bello. O es bellísimo, ya no me acuerdo qué es lo que dije. No, pero sí. bueno, esto, ¿no?, que uno afirma, pero en esa afirmación se deja traslucir la negación, ¿no? Ajá. Esta negación que le daría su pleno sentido al enunciado, ¿no? No sé si te voy estamos siguiendo, yendo por pero ahí. me estoy yendo un poco. La ironía me mató. ¿En qué parte del sueño entró? No, todavía no metimos el sueño. El sueño okay, va a venir okay. a empalmarse, tal vez un poco más adelante, ¿no? Pero la ironía venía como a ejemplificar de manera paradigmática esto que planteo desde la sugerencia, ¿no? Bien. Que creo que hasta te diría es respecto de la insinuación, que es la otra palabra que había dejado Isabel, casi sinónimos. Yo diría, prácticamente no hay diferencia, es decir, entre sugerir entre la insinuación y la sugerencia, claro, tal cual. Porque la sugerencia está precisamente arraigada en esta insinuación, o sea, lo que se sugiere. ¿La sugerencia no debe ser algo más de palabra y la insinuación algo más gestual? Bueno, si uno lo lleva para el campo de la seducción podría ser, pero la sugerencia también. Uno podría sugerir hasta gestualmente. Sí. Si uno lo podría plantear, ¿no?, desde el lenguaje ¿qué corporal. ¿Qué tipo de gestualización podemos llegar a hacer para sugerir algo? Pero hay un lenguaje de señas. Por ejemplo, si yo te hago el abanico con el que te digo pase usted, sí, digamos, estoy planteando un gesto, pero que en realidad el significado es bastante, digamos, expreso. No estoy sugiriendo en el sentido que yo lo estoy planteando, sino que es un gesto que realmente no sería un ejemplo de sugerencia en realidad, la verdad que no. Y también tiene que ver con esto. Yo hice un curso de lengua de señas y te aseguro que las señas muchas veces no tienen que ver con lo que dicen. Ajá. Son, digamos, abarcativas. Tienen que ver con todo un contexto. Entonces, a veces un simple gesto quiere decir otra cosa. Pero bueno, eso ya entraríamos en otro ámbito. Bueno, ahí... Me parece que la sugerencia y la insinuación tienen que ver con algo que el que te sugiere te lo está diciendo a través de la palabra, digo, no necesita ningún gesto. Y el que te lo está insinuando, te lo insinúa a través de la cuestión corporal o de actuar o de hacer algo. Me parece que iba por ese lado. Mira, podría plantearse la diferencia. La verdad que no tengo una respuesta taxativa respecto de eso. Sí, lo que venía leyendo y lo que venía desarrollando era una línea paralela entre la sugerencia y la insinuación. De hecho, precisamente es para romper con esa diferencia, digamos, que no es tal, porque me permite darle a sugerencia el estatuto real. Ajá. Es decir, reconducirlo a lo que son las raíces etimológicas del término, ¿no? Bien. En este sentido, volvemos a lo mismo. Sugerir no es decirte, Julio, te sugiero que pases tal tema. Eso no sería propiamente una sugerencia, porque la sugerencia es el entredicho. Es decir, aquello que vos podés detectar más allá de lo que digo con las simples palabras. Okay. Por eso te decía, digamos, esto de que, claro, el entre líneas. Por eso es que la ironía podría ser un ejemplo paradigmático de la sugerencia, en el sentido, digamos, que la ironía, al afirmar, en realidad está negando, digamos, pero la negación no es expresa, ¿no? Bien.
volvamos al ejemplo de la ironía. Es ironía. Sí, claro, es re lindo, Sí, ¿no? claro. Es una afirmación, pero por Irónica. la marca sonora que uno hace, digamos, en la entonación, deja entrever la ironía. Por lo tanto, digamos, se produce una negación del enunciado, ¿no? Es una negación de lo que digo. Ahí podríamos mechar entonces la sugerencia, que no es ni más ni menos entonces que la insinuación. Claro. El tema de la insinuación, más allá de que podamos hacer toda una línea de trabajo respecto de la seducción y del lenguaje corporal, pero la insinuación en sí, lingüísticamente hablando, le daría realmente el estatuto a la sugerencia. La sugerencia es la insinuación en aquello que digo. Ok. Es decir, decir algo más allá de lo que expresamente se está planteando, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué tenía que ver el sueño en todo esto? Sí, bueno, decime. cuando Freud empieza, digamos, a escuchar los sueños de sus pacientes, lo que se da cuenta es de que hay varias características que se repiten en todos y en cada uno de los sueños, ¿no? Ajá. En primer lugar, la bizarría. Si los sueños son bizarros, no hay una coherencia lógica, ni temporal, ni espacial, o sea, se rompen todo tipo de leyes conocidas respecto de la física, del tiempo, de lo que a ustedes se le ocurra, digamos. Bien. La bizarría es el paradigma del sueño. Por otro lado, bueno, es esto, no se respeta la temporalidad, no se respeta la espacialidad, muchas veces se pasa de una escena a otra de una manera inmediata, el soñante cuando relata un sueño vacila al momento de decir lo que soñó, es decir, duda, hay lagunas, realmente no sabe bien qué es lo que está diciendo, ¿no? Y entonces, lo que empieza a detectar Freud acá es que el sueño no puede ser solamente eso que se dice, ¿no? Sino que tiene que haber algo más. Y ese algo más, o el más allá, lo va a ligar precisamente a los deseos inconscientes, ¿sí? Es decir, va a haber un deseo inconsciente que va a ser el núcleo, que va a ser el motor, ¿sí?, de ese sueño. Pero como motor, digamos, se va a anudar a un montón de otras, podríamos decir, representaciones, imágenes, pensamientos, para formar un contenido tipo conglomerado, tipo collage, con toda esta bizarría que yo decía, ¿no? Con toda esta extrañeza. Ahora, el sueño, a partir del postulado freudiano, sugiere, da a entender, insinúa el deseo inconsciente. ¿Por qué? Porque el deseo inconsciente no puede aparecer planamente, no puede aparecer de una manera expresa, por todo esto que hemos trabajado muchas veces en los segmentos. Es decir, que aquello que constituye lo inconsciente, precisamente por ser inconsciente, es porque es prohibido, digamos, es porque está marcado a fuego por la prohibición de la cultura. Por lo tanto, no podría aparecer en el texto del sueño, no podría aparecer expresamente en las imágenes del sueño y por lo tanto no lo podría decir el soñante. Ahora, cuando el soñante relata un sueño, y esos son los puntos analizables, son los puntos interesantes, duda, se equivoca, cambia de parecer, dice, era gordo, no, era alto, no. Pierde la perspectiva. Exactamente, en esos momentos, digamos, en donde no sabe bien qué es lo que soñó, es ahí donde el analista interroga, y es ahí donde puede empezar, digamos, a extraer la insinuación. Okay. Es decir, aquello que el sueño está sugiriendo, lo que está diciendo entre líneas y que tiene que ver precisamente con aquello que es inconsciente y que se entramó en toda esta, diría yo, condensación de imágenes, de pensamientos, ¿no? Uh-huh. Y que aparecen, sí, expresamente en el sueño, pero lo que está latente, lo que está ahí por debajo, es decir, lo que está sugerido, ¿sí?, es el deseo inconsciente, ¿no? Una preguntita así al pasar. Lo contrario al sueño es el insomnio. ¿Tiene que ver algo en el inconsciente que no permite que volver a querer ver algo que ocurre y eso nos lleva a no dormir? Mira, es muy interesante la pregunta, porque de hecho Freud analizó tanto los sueños como el fenómeno del insomnio, es decir, el no querer soñar. Y el hecho... ¿Es consciente, no querer soñar? Porque uno cree que no se puede dormir. No, pero... en realidad el hecho esto de no poder dormirse, es claro, decir, de no poder entrar al sueño, sí, ¿sí?, tiene que ver en algún punto con la imposibilidad del sujeto de abandonar la realidad, ¿no? Es decir,
hay tantas cosas que pesan en la realidad que el pensamiento no se puede aflojar. Okay. Lo que caracteriza el sueño es que yo te decía, ¿no? Esto de se rompen las leyes de la temporalidad, de la espacialidad, es decir, las lógicas de pensamiento quedan anuladas, ¿no? Lo que Freud llama el principio de realidad. Toda la lógica del pensamiento y la razón queda anulado en el momento del sueño. Bien. Y fíjate que lo característico es que quien no puede dormir no puede dejar de pensar. Es decir, hay una imposibilidad de cancelar el pensamiento. Dicho de otra manera, de abandonar una realidad que aparentemente está muy pesada. Es decir, no se puede abordar esa realidad. Tal vez una realidad demasiado avasallante, muchos problemas, ¿no? Que no puede resolver, por supuesto, ¿no? Cuando uno está demasiado detenido en tantos obstáculos, ¿no? Hay una cierta imposibilidad de poder abandonar esa realidad, abandonar un poco el pensamiento, la racionalidad y sumergirse, ¿no? en estas aguas, como decía Freud, del inconsciente. Tal cual. Mientras hablábamos, estaba tratando de recordar un poema que tengo en un libro en casa y no me acuerdo del autor, que es un poema muy antiguo donde un rey sueña que es rey y en realidad lo mantienen encerrado en una corona, en una torre, y continuamente que él se despierta le dicen que él sueña que es rey. Entonces cuando lo sacan de ahí, el sueño a él le parece que es un sueño, o sea, él cree que está soñando cuando lo sacan del lugar donde le hacían creer que soñaba que era un rey, que no era un rey. Y ahí es donde él habla en un momento si sueña que está despierto o realmente estar despierto es un sueño. Entonces hay un momento en que uno, dentro de la locura, la cordura, puede llegar a creer que la vida es un sueño y que está soñando y que lo que le ocurre no es realidad, que en algún momento se va a despertar. Y hay alguna... Tiene que ver con eso, digamos, la coherencia esta que hablábamos antes. Cuando uno despierta, indefectiblemente el pensamiento y la racionalidad, es decir, todas las leyes del mundo empiezan a coartar nuestra vida, digamos, ¿no? Una vez que nos despertamos, todo eso nos avasalla. Entonces, que muchas veces nos pasa, ¿no? Uno se despierta creyendo, ¿no? Dice, esto pasó, no pasó, lo escuché, no lo escuché. Claro, totalmente. ¿No? La otra vez justamente me había pasado que escuché un Javi, ¿no? Y me desperté. Mira. Fue una cosa muy interesante porque soñaba que estaba en mi pieza y que desde el comedor alguien me llamaba diciendo Javi, ¿no? Y me desperté. De una manera, digamos, muy exaltada, ¿no? Con palpitaciones, con transpirando. Y por un momento dudé, dije, ¿esto fue real o no? Pero duró, precisamente la duda duró unos 5 o 6 segundos, no más que eso. Digamos, fue el momento en que me di cuenta que estaba despierto, ¿no? Y ahí me avasalló la racionalidad, el pensamiento, ¿no? Y por supuesto desterrando a aquello que me venía a hacer dudar, ¿no? Y la última preguntita así que me viene en la cabeza. ¿Es verdad que a través del sueño y de las terapias de hipnosis eso se puede hacer especie de regresiones a otros lugares donde supuestamente tu inconsciente estuvo y no tu cuerpo? A ver, yo te respondo desde, por supuesto, desde mi formación, ¿no? Lo que el psicoanálisis considera como inconsciente no es un inconsciente reencarnado, ¿no? Es hasta aquí. Es aquí y ahora. Es el inconsciente de nuestra vida, digamos, es el inconsciente que se forma a partir de la relación con los otros. Es un inconsciente, digamos, que a su vez se deja leer a partir de los sueños. Por lo tanto, el sueño lo que le permitiría sería dar rienda suelta a algunos que otros pensamientos inconscientes, ¿no? O sea, y lo que se analiza, digamos, es el deseo subjetivo en el texto del sueño, es decir, en aquello que aparece en el relato del soñante. No pensamos desde el psicoanálisis en reencarnaciones. Claro, ni tampoco en terapias regresivas, digamos, no hay una regresiva a dónde, sino... claro, no. Más que hasta la infancia, digamos, te pueden llevar a tu etapa. Si te diría una dónde, sería una dónde sería... A veces ni siquiera, digamos, hay cosas que incluso se trabajan, digamos, muy, muy actualmente. No es necesario hacer el retorno a recuerdos infantiles. Muchas veces aparecen, por supuesto. Pero el a dónde tiene que ver
con una posición subjetiva. Bien. No con una temporalidad ni una espacialidad, digamos, te diría trascendental. Y por otro lado, te quería comentar que Freud utilizó la hipnosis, sí, pero utilizó la hipnosis precisamente en el momento en que la utilizó, que es en el nacimiento del psicoanálisis, intentando llegar a los recuerdos más profundos, es decir, aquellos recuerdos están tapados, reprimidos que no podrían haber aparecido, claro, exactamente nunca. Bueno, abandonó la hipnosis por una cuestión de método, digamos, no le resultaba eficiente, se daba cuenta que solamente muy pocas personas eran hipnotizables, que eran personas muy sugestionables, que las personas que, digamos, tenían una crítica mucho más abierta o un pensamiento más agudizado, decía él, que no había posibilidad de hipnosis, y lo abandonó para algo más universal, que es la palabra, es decir, la circulación de la palabra y que el inconsciente aparezca ahí, ¿no? En esos tropiezos que uno da, precisamente, y en esos tropiezos creo que se sugiere, ¿no? Se deja entrever, se insinúa lo que aparece, digamos, como inconsciente respecto del sujeto. Bien, me encanta. Para cerrarlo, se me ocurren 1000 cosas, pero las vamos a dejar para la próxima. Y bueno, Javi, ¿querés agregar algo más? Sí, no, es solamente un comentario, digamos. El sábado voy a tener la posibilidad de estar nuevamente en la Feria del Libro de Concordia. Voy a dar una charla sobre literatura. Bueno, muchísimas gracias. Ahora que vamos a iniciar acá el segmento de poetas y de locos, vamos a hablar otra vez nuevamente contigo como hace un año. Perfecto. Dale. Por supuesto que sí, así que bueno, contento con eso y, qué bueno, nomás quería contarlo como una noticia o acontecimiento. Felicitaciones. Así ¿Y el título? Y esperemos que en diciembre ya esté. Bueno, ¿quién te dice llegamos a los 2 años con el título en la mano también? Sería fantástico, la verdad que sí, sería una coronación hermosa. Gracias, Javi. Nos encontramos el miércoles que viene nuevamente en este segmento que dimos en llamar Palabra Invertida con Javier del Ponte. Transmite LRI 237. LRI 237. AM 1330 Rosario. 1330. Con planta transmisora en Alvear y estudios en Pellegrini 168 de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Única emisora de AM de Rosario, adjudicada en democracia por concurso público, mediante decreto 1262/2010. Titular María Alejandra Montserrat, en la frecuencia de 1330 kHz, categoría 6. LRI 237. AM 1330.